Listo, pues bienvenidos a esta última sesión. Hice unas modificaciones ¿cómo se llama? Al contenedor de Docker y ahorita lo voy a actualizar. Déjenme ver. Aquí está. Se llama PriceSpark, el otro, ¿cómo se llama? Aquí está. Hola a todos. Déjenme cambiarle la etiqueta. Listo, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué es lo que están viendo ahorita? Actualicé el contenedor de Jupyter. Vi que me hicieron notar, muchísimas gracias, que ya estaba un poquito desfasado con respecto a las versiones más actualizadas de Spark. De hecho, tuvimos problemas con un par de elementos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy enviando todo el contenedor, todo el elemento del contenedor a, a mi repositorio. Entonces va a tardar un poquito. Ahorita les explico cómo funciona. Con esto, el contenedor se va a posicionar en la versión 3.4 de Spark. Tuve algunos problemas porque estaba con una versión previa, la 3.3, y algunas cláusulas no estaban todavía habilitadas. Con esto ya voy a poder continuar y vamos a ver algunos ejemplos. Voy a hacer mientras lo suben. Voy a abrir la máquina virtual, también la actualizó. Rafael, si tú tienes la máquina virtual, eso es lo que vamos a hacer. Cuando se actualiza en la máquina virtual, cuando tiene la máquina virtual, la que no tiene nombre, la que no tiene yo medio L, se trae la última versión. La máquina virtual con más, de mayor tamaño, trae una versión viejita. Ahorita les digo cómo lo actualizan, déjenme ver si ya termina. Ahorita que termine, les enseño. Ya está. Ustedes en la máquina virtual tienen que abrir una terminal. Déjenme lo hago yo. Tenemos la máquina virtual. Tengo PySpark L, por ejemplo. Iniciar. Me voy a localhost 8999.
Tengo la máquina virtual. Abro una terminal. Git pull. No, Git pull, disculpen. Docker image pull. Y déjenme saco el nombre. Lo que acabo de hacer es hacer un push a mi Docker Hub. Y aquí dice José Chval, Pythonista-medio PySpark. Fue enviado hace 2 minutos. Entonces ya tiene la versión más reciente. Lo que yo tengo que hacer es un pull. No tengo Docker, cara. ¿Cómo? A ver. Ah, ya. No tengo Docker porque esto está corriendo. Aquí sí lo voy a tener que hacer. Denme un segundito, déjenme cerrar esto. Lo único que tienen que hacer es Docker pull. Y con esto ustedes van a traerse la imagen más actualizada. Se los voy a colocar en el chat. Lo que tienen que hacer ustedes, ahora sí van a necesitar, como estamos trabajando con un contenedor, tenemos la máquina virtual. Ahora sí voy a utilizar los datos de logueo. En configuración, descripción. No está en descripción. Ay, Dios mío. Ok. El usuario que ustedes van a utilizar es OI y la contraseña es la que les estoy colocando. Listo. Y ahí van a hacer un git, van a hacer lo mismo. Docker pull. Cosechval. Diagonal. Pythonista. Diagonal. PySpark. 2 puntos latest. Y lo va a descargar. Una vez que lo descargan, reinician la máquina y ya tienen la última versión. Y ya está configurada para la versión más reciente creo que es la 3.4, la que tiene. La de Spark es la 3.4. Bueno, mientras lo hace, vamos a continuar.
Todo lo demás, reinician la máquina y ya tienen su última versión. Entonces, otra vez, si están utilizando contenedores Docker Pool y la ruta completa, y se van a traer la última versión. E inclusive cambia la interfaz. Si ustedes se fijan, ahora les están entrando a Jupyter Lab. Déjenlo ejecutar. Disculpa. En lugar de estar buscando, lo debería de... Aquí está. Estoy utilizando el 4040. La máquina virtual está utilizando. Dejen terminar de descargar. Perdonen. Entonces, bueno, ya tienen la versión más actualizada de Spark dentro del contenedor que les preparé. Y con esto lo estoy haciendo en la máquina virtual. Voy a iniciar aquí y le voy a decir que es el 4041. Ahí está. Cambió un poquito la interfaz. De todas formas, tenemos el directorio Work. Tenemos en este caso PY 511. Y vamos a empezar con, muestreo, capítulo 13. Si ustedes recuerdan, yo les había comentado que Offset no me había funcionado por el tema de las versiones. Voy a iniciar mi sesión. Me traigo COVID nacional. ¿Cómo funciona Offset? Bueno, ahorita estoy colocando aquí un límite de 10. Y me va a traer las primeras 10 fechas de los contagios. Limit me permite definir cuántos elementos puedo ver. Offset lo que me permite es moverme y empezar desde un punto en el que yo le indique. Empieza a partir de este punto y recuerden, el indexado en SQL empieza en 1. Si yo le digo offset 3, va a empezar 1, 2, 3. El 28 de febrero de 2020 va a ser la primera fecha que me va a traer. Y a partir de ahí, me va a traer otras 7. Bueno, esa y otras 6. 7 en total. Perdón, 29 de febrero. Miren, fue bisiesto. 29 de febrero de 2020, 2, 2, 5, 9, 10, 11 y 6. Me trajo 7 datos, 7 registros a partir de la posición 3. 1, 2, 3, 29 de febrero, y me trajo estas de aquí. Yo puedo cambiar el límite. 12 y un offset, no sé, 510. Y entonces, a partir del 510, que es el 20 de julio de 2021, me va a traer
los 12 registros a partir de este número. Entonces, offset me permite hacer paginación. Las versiones previas de Spark no lo hacían. En este caso, si ustedes ya actualizaron la imagen, ya lo pueden hacer. Y les voy a platicar un poco también de qué es lo que sucede, por qué se cambió esto. Ya hay una versión muy reciente, la versión 7 de Jupyter, que es la que estamos viendo. Estuvimos trabajando durante todo este tiempo con la versión 6 y esta está más actualizada, con una interfaz que no me gusta del todo. Ya estaba muy acostumbrada a la anterior, pero que bueno, tienen únicamente las opciones movidas. Ahora, vamos a hablar de un capítulo que me costó un poco de trabajo dejarlo claro. Entonces vamos a poner mucha atención, que es el capítulo 15, que es Pivot y OnPivot. Seguramente si ustedes han utilizado Excel o inclusive han utilizado Pandas, han utilizado Pivot. Pivot me genera las famosas tablitas dinámicas en donde yo puedo cambiar ciertos elementos y generar nuevas tablas. Pivot también ocurre, puede ser utilizado como una cláusula de SQL y a partir de Spark 3.4 también existe OnPivot. En versiones previas, OnPivot no va a funcionar. De hecho, esa fue la razón por la que estuve trabajando en modernizar el contenedor. Pivot permite generar nuevas estructuras tabulares mediante la creación de nuevas columnas aprovechando las funciones de agrupación y de funciones de agregación. Entonces, yo voy a tener un select. A veces es un poco contraintuitivo SQL porque el orden no siempre es lineal. Aquí yo voy a seleccionar una serie de columnas que van a ser las columnas nuevas. Estas columnas van a constar de un prefijo, guión bajo y un sufijo. Ahorita les voy a decir de dónde salen estas nuevas columnas. Tengo una fuente de datos, de dónde la voy a tomar. Y aquí viene Pivot. Pivot me permite definir una o más funciones de agregación en una columna en particular. Esa columna puede contener valores y los valores agrupados les ejecuto la función de agregación, muy similar a como ocurre con GroupBy. Agrupo por un criterio que está en otra columna todos los que son iguales y a partir de ahí aplico una función de agregación. Y estas funciones de agregación pueden ser utilizadas como un sufijo para nueva tabla. Digamos que la última parte del nombre de la tabla sale de esta función y lo voy a llamar para que sea un sufijo. Si no se entiende, ahorita lo vamos a ver con código y va a ser más claro. Ahora, yo voy a buscar una columna en donde tengo elementos que se repiten. Y aquí es en donde yo voy a hacer la agrupación. Con GRP es donde yo voy a hacer mis agrupaciones. Pero no solo eso. Yo dentro de esta columna de agrupación voy a identificar aquellos datos que se van a convertir en una columna nueva. Es decir, analizo mis datos de esta columna, agrupo, y de esta agrupación, a partir de un análisis previo que se ha hecho, digo, ¿sabes qué? Voy a tener, por ejemplo, lo que vamos a ver es norte, sur, este y oeste se repiten. Entonces, voy a utilizar norte como N,
sur como S y así sucesivamente. Estos datos son el prefijo. Y entonces voy a tener, por ejemplo, sur, y por ejemplo aquí voy a contar, no sé, el tamaño de conejos. Sur, guión medio, y aquí le voy a colocar conejo, y aquí es select, sur, guión medio conejo. Vamos a ver el ejemplo. Es muy complicado, de hecho esto fue lo que más se me complicó el día de ayer. Y cuando ustedes ven la documentación, pues la documentación no les dice demasiadas cosas. De hecho no se entiende. Vamos a verlo con toda la calma del mundo. Voy a crear una tabla que se llama censo simple, va a representar un censo de población, y en esta tabla existen dos columnas. Región, la cual contiene valores como norte, sur, este y oeste. Digamos que ustedes estaban haciendo un censo, generaron una tabla y tuvieron varias personas trabajando en diferentes regiones, en diferentes zonas. Y entonces yo tengo gente que estaba en la región norte y contó, no sé, 27 liebres, y en la región sur otras, y así sucesivamente. Y entonces, déjenme limpiar. Bueno, lo voy a dejar así. Tengo esta tabla, como les comento. Tengo lecturas de varias regiones que se repiten y tengo lectura de conejos. Lo que yo voy a hacer es revisar la población total en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Voy a generar una tabla pivote a partir de esto. Y entonces voy a crear una consulta que cree una tabla con las columnas norte, sur, este y oeste. Y en cada una de estas tablas voy a tener la suma de población. Si voy a hacer una suma, entonces tengo la función sum, S-U-M. Esta opción de Spark SQL lo que va a hacer es crear una tabla temporal llamada población simple. Y entonces yo voy a seleccionar norte, sur, este y oeste. ¿De dónde salieron estos? Yo sé que en mi columna región tengo el dato norte, el dato sur, el dato este y el dato este. Estos datos se van a convertir en el nombre de las nuevas columnas. Y lo que voy a hacer es que para cada una de estas regiones voy a hacer una suma. Entonces, por ejemplo, en norte tengo 153, 91 y 128. Y los voy a sumar. 193, 153 más 91, 244, 244, 372, si me fallan, si no me fallan las sumas. Y entonces, esta es mi tabla de resumen. En el norte tengo 372, en el sur 383, en el este 87 y en el oeste 215. A partir de esta tabla, pivoté y entonces junté norte y sumé todos los conejos del norte, sur y sumé todos los conejos del sur, este, oeste y así sucesivamente. Pero esto, sí, pueden ser regresiones lineales. Sí, al final de cuentas tú tienes una serie de funciones que son de agregación. Todas las funciones de agregación las puedes utilizar aquí. Entonces, pues, si utilizas regresión lineal, puedes hacer todo eso, efectivamente, tú. Cualquier función de agregación funciona con estas tablas pivote. Como les comento, esto es miel sobre hojuelas, está bien bonito.
Pero ¿qué pasa si yo tengo tablas un poco más complejas y ni siquiera mucho más? IN pudiera ser una subconsulta, efectivamente, puede ser, pudieras encontrar todos aquellos elementos que son únicos y entonces construir a partir de ahí. Sí, puede ser una subconsulta, Rafael. Es más, déjenme ver, a lo mejor no lo doy en vivo, pero sí quiero ver casos de uso. Sobre todo tú, Rafael, tienes razón. Temas un poco más complicados, en donde tengamos algunos ejemplos con más carnita, creo que serían muy buenos. Déjenme ver si puedo encontrar en Kaggle algunos datasets y poder jugar con ellos. De hecho sí me interesa mucho que practiquemos con Databricks en particular. Entonces, déjenme ver cómo le hago. Entonces, bueno, tengo ahora un censo de múltiples especies. Tengo algo muy similar. Tengo región en donde tengo norte, sur, este y oeste, pero ahora tengo dos columnas, conejos y liebres. Ni siquiera es más compleja. Y se va a llamar censo. Tengo los mismos números, nada más que ahora tengo una columna adicional de liebres. ¿Qué pasa? Algo así en Tulio, hay que ver las ponderaciones y los pesos. Lo multiplicas por 3 es para doña Claudia. Voy a hacer exactamente la misma consulta. Norte, sur, este, oeste. Y solamente voy a sacar el tema, la suma de conejos. Aquí es en donde Pivot se diferencia de Group By. Group By me permite seleccionar una columna y esta columna es la que voy a tomar como criterio. Lo que va a hacer Pivot es identificar aquellos registros que, quitando estas columnas que va a analizar, sean idénticos. Si no son idénticos, no va a hacer la agrupación. ¿A qué me estoy refiriendo? Solamente estoy seleccionando conejos, pero tengo liebres y, si ustedes se fijan, cada registro de liebres tiene datos distintos. Lo aplico. Entonces aparece esta cosa horrible. ¿Por qué no salió tan bonito como yo esperaba? Bueno, si se fijan ustedes, tienen que ser exactamente iguales los registros o no va a funcionar. Va a aparecer esto. Entonces ustedes se fijan, bueno, en el si hay 52, en este primer Si yo busco el otro que está aquí, hay 35, pero 29 y 63 no son iguales. ¿Qué es lo que va a inferir Spark? Este registro no es igual a entonces son registros distintos, y entonces va a haber un dato para 35 y un dato para 52. 35 y 52 en y así sucesivamente. Las no coincidencias, pues obviamente van a tener un null. Fíjense qué es lo que voy a hacer ahora con dos datos. Para empezar, también vienen complicaciones. En este caso utilicé norte, sur, este y oeste, porque solamente tengo un elemento. Pero ¿qué pasa si yo voy a generar una tabla pivoteada de conejos y de liebres? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, para empezar, necesito diferenciarlas. Entonces, N es norte y C es de conejos. Y entonces voy a colocar la suma de los conejos, y esto se llama sufijo C, y la suma de las liebres, que tiene sufijo L. La suma en el norte
la suma en el sur, la suma en el este y la suma en el oeste. Esto me va a generar todas estas distintas tablas. Perdón, columnas, 8 columnas. Entonces, en el norte tengo 372 conejos, en el sur 383, porque aquí sí se ve bien. Ah, bueno, lo que sucede es que estoy tomando conejos y liebres. Estoy utilizando estos dos elementos para el pivot y lo que queda del registro. Ah, muchas gracias, Daniel. No voy a revisar el de Airbnb. Ok, ahorita lo anoto. Y entonces, como estoy ocupando estas dos columnas, ¿qué es lo que queda del registro? Norte, sur, este, oeste. Y aquí se pueden decir que son idénticos. Y entonces sí puede agrupar bonito. Si ustedes se fijan en la documentación, pues el ejemplo está horrendo. No les explica por qué son estos nulos. Pivot siempre del resto del registro va a revisar que todos los campos sean idénticos. Si no son idénticos, no va a poder agrupar. Ahora tenemos un pivot. Si ustedes se fijan, ¿dónde está? Estoy guardándolo como población, como una tabla temporal población y otra tabla temporal llamada población simple. Voy a utilizarlas para hacer el onPivot. En este caso, ya no voy a poder traerme todos los datos, simplemente como nada más tengo un registro por cada columna, pues voy a jugar con eso. onPivot hace lo contrario. Selecciono las columnas que voy a utilizar, que también se van a generar. Ah, déjenme les enseño algo. ¿Qué pasa si coloco un select asterisco? También funciona. Pueden seleccionar así o un select asterisco. Y sale igual. Vamos a ver aquí en Pivot. En onPivot. Selecciono las columnas recién creadas en la nueva estructura y puede ser un asterisco. La fuente, pues bueno, tiene que ser una tabla que haya sido pivoteado o que tenga esa estructura. Yo voy a seleccionar la columna donde se encuentran mis datos. Y voy a tener una columna que va a ser condensada. Columna data y columna condensada son nuevas. Eso es lo que voy a crear. Y voy a tener columnas parciales. ¿A qué me estoy refiriendo? Los datos están parciales. Yo voy a tener una columna de la población de conejos, pero si ustedes se fijan, tengo conejos en norte, en sur, en este y en oeste.
OnPivot me va a consolidar los datos. No es que los sume, sino que me va a generar una tabla consolidando la información. Selecciono mis columnas de donde voy a tomar los datos y a partir de la cual se consolida. Y entonces vamos a verlo. Ya, tengo población simple, en donde tengo norte, sur, este y oeste. Voy a crear una tabla con la columna zona, en donde voy a tener norte, sur, este y oeste, y otra donde tenga conejos, en donde voy a consolidar todo esto. Aparentemente, lo único que hice fue hacer una transposición. Mucho cuidado con eso. Otra vez, estoy utilizando ejemplos ideales y parece ser una transposición, pero si ustedes se fijan, el Pivot hizo cosas mucho más interesantes. El Pivot me permite utilizar funciones de agregación. OnPivot lo único que me hace es hacer una especie de transposición. ¿Qué sucede? Si yo utilizo la tabla población. La tabla población contiene las liebres y los conejos en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Voy a hacer una transposición, pero aquí hay un problema. Solamente quiero los conejos. Bueno, no hay un problema. Solamente quiero los conejos. OnPivot, conejos, para las zonas en donde hay conejos. Estoy colocando un select asterisco. Y entonces me trae las zonas que le dije NC, SC, SC y W-C y los conejos que hay en la zona, pero también me trae aquellos elementos en donde no hay conejos. Con un select arreglo el problema. Yo podría pensar que pudiera ser un doble OnPivot. Voy a copiar esto. No lo hagan ustedes, solo quiero que lo vean. Zona conejos, liebres. Es decir, bueno, pues también quiero hacer un OnPivot. Voy a colocarle liebres. Es una L. Y vamos a ver qué sucede. Se me hice mal. No, me faltó un paréntesis. Ahí está. Otra vez. Para empezar, me dice que no puedo utilizar zona. Le tengo que cambiar el nombre. Le voy a colocar aquí región.
¿Qué fue lo que hizo? Sí efectuó el on-pivot, pero si ustedes se fijan, tomó norte tal cual y me generó los mismos datos de conejo 4 veces para norte. Sur, los datos de conejo los repitió 4 veces y colocó liebres, y así sucesivamente. Si ustedes quieren colocar liebres, lo que tienen que hacer es un join. No lo acomodo como debe ser. No, pues ya lo tengo aquí arriba, lo voy a eliminar. Me costó mucho trabajo este capítulo, para serles honesto, explicar Pivot de una manera razonable es difícil. Y además, OnPivot solamente funciona a partir de la versión 3.4. La versión 3.3 no, no lo soporta, también por eso tuve problemas ayer y tuve que actualizar la versión de Spark. OnPivot aparece a partir de la versión 3.4. ¿Se entiende el uso de Pivot? Es complejo. Puede dar resultados no deseados y hay que tener mucho cuidado con cómo se genera el query. Efectivamente, era lo que les comentaba, Tulio, es como las tablas dinámicas de Excel. Sí, Fernando, no es algo nuevo, ¿eh? Pivot en Pivot también está prácticamente en todos los SQLs. Recuerden, este es un curso de SQL que circunstancialmente está utilizando Spark. Pero esto lo pueden hacer en Postgres, lo pueden hacer en SQL Server, lo pueden hacer en Oracle. La mayor parte de las cláusulas las van a tener ahí en esas plataformas. Con 2 o 3 modificaciones, pero son iguales. Y a partir de esto, también tengo muchas ideas para un curso más avanzado. Me faltan todavía varios temas por desarrollar. Sin embargo, por tiempo ya es hora. Caray. Había un capítulo 17. Bueno, ahorita veo qué pasó con ese capítulo 17. Vamos a hablar de arreglos. Los arreglos son conjuntos ordenados de datos, más bien colecciones ordenadas. Existe una función que maneja arreglos en SQL. Bueno, antes que nada, voy a utilizar una tabla que voy a guardar. Entonces, me cercioro de que no existe una tabla previa llamada arreglos. Y voy a crear una tabla llamada arreglos, en donde yo voy a definir los tipos de datos. ¿Cómo defino tipos de datos? Con este paréntesis. La columna primero es de tipo entero, la columna segundo es de tipo array, que es un arreglo, y es un arreglo de enteros. Esta es la sintaxis para definir una tabla que va a contener un arreglo de enteros. Y voy a utilizar Parquet. ¿Qué hice? Ya la había eliminado, déjenme ver. Bueno, lo voy a eliminar de forma manual. No debe de existir el directorio arreglos en Spark-Medio Warehouse. Lo acabo de eliminar.
Entonces, creo la tabla arreglos. Y ya que la definí, tomando que, que definiendo la segunda columna como un arreglo de enteros, yo voy a utilizar la función array. Array me permite guardar dentro de como una sucesión de argumentos un arreglo. Puede ser un arreglo vacío o de cualquier cantidad de números enteros. ¿Qué pasa si yo coloco algún otro tipo de dato? Me va a marcar un error. El esquema ya está definido. Tengo 1.4. ¿Qué fue lo que hizo? Lo truncó. Una de las grandes ventajas que tiene el arreglo es que yo puedo seleccionar a través de un índice cualquier elemento dentro de un arreglo. Y aquí sí, los índices de los arreglos empiezan en cero. De segundo me trajo todos los del primer índice. El segundo índice, 6, 6, 6, 6, 4, 4. Y los que no tienen segundo, nulo y nulo. El tercer elemento. Bueno, el 3. 0, 1, 2, 3. 8, 8, nulo, 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 nulo. Y por ejemplo, me voy al 7 y ninguno tiene 7. Existen otro tipo de funciones, además de las agregadas, que son funciones generadoras. Estas me permiten crear registros a partir de una estructura como los arreglos. Y en esta liga tengo las funciones generadoras. Voy a utilizar explode. Estas funciones lo que van a hacer es, van a tomar un elemento dentro de un campo y lo van a convertir en columnas. Perdón, en nuevos, en nuevos renglones. Cada elemento va a ser un renglón. Entonces, esto es muy sencillo. Explode y tengo una regla. Me genera columnas. Yo puedo tomar, por ejemplo, de arreglos, la segunda columna y hacer un explode. Va a tomar todos los arreglos y me va a generar una sucesión de registros a partir de estos arreglos. Es como un flatten. Y existe una cláusula. ¿Eso te marcó? ¿Te marcó ese error, Cristian? ¿En dónde? ¿En el explode o dónde fue?
Ah, ya. Ah, perdón, ya me estaba espantando. ¿Y para qué podemos utilizar los generadores? Bueno, ¿qué pasa si yo tengo una tabla que contiene elementos y yo tengo que generar a partir de esa tabla que tiene ciertos renglones, renglones que se repiten una y otra vez? En lugar de hacerlo a mano, yo puedo utilizar un explode. Eso se le conoce como lateral view. Va a generar una tabla nueva con una columna nueva y lo que va a generar es nuevos registros en donde se van a repetir elementos con estos generadores. Vamos a ver, y esto es muy sencillo. Para que se vea. Yo tengo una tabla en donde supongamos que yo tengo 3 edificios que están localizados en varias zonas de la ciudad. Ah, perdón. Entonces tengo 3 edificios. Los edificios son iguales. Tienen una planta baja, primer piso, segundo piso. Y yo quiero tener un registro de, no sé, qué es lo que contiene o cuál es el costo por piso. Ya saben que planta baja es más caro, y el de arriba es menos caro, etcétera, etcétera. Yo puedo definir a partir de esta tabla una nueva tabla llamada, creada con vista lateral. Cada uno de estos elementos, cada edificio, va a tener un piso que es planta baja, primer piso y segundo piso. Aquí tengo un arreglo. Este lateral view se va a llamar piso. Y puedo añadir otra columna en donde digo, no, pues para este de aquí, cuesta 5,000 pesos la renta y 12,000 y así sucesivamente. Pero puedo crear rápidamente, por eso se llaman generadoras, este tipo de estructuras tabulares. Había un capítulo 17. A ver, ya, ok. Perdón, estaba viendo ahí una dudita que tenían ahí. Y por último, no sé qué pasó con el capítulo 17, que era lo que estábamos platicando, Fernando. Una de las características que tiene Spark es que aquí tenemos Spark Warehouse. Déjenme crear una estructura. Vamos a utilizar esta de Pivot. No, la de arreglos. Como comentábamos con anterioridad, lo que hace Spark no es otra cosa más que guardar dentro de un sistema de archivos o dentro de un bucket o dentro de un sistema de Hadoop, un HDFS inclusive en una base de datos, información. Esta información va a estar conformada por diversos archivos. Entonces, bueno, genero arreglos, inserto valores. Y aquí tengo el particionamiento. Una de las cosas que comentabas anteriormente, Fernando, en la sesión anterior, es cómo puedo yo optimizar estos elementos. Y no sé qué pasó con este capítulo, voy a tener que echármelo rapidísimo.
No, de hecho, fíjense lo que hice. De hecho, la verdad, ChatGPT es una maravilla. Es más, no sé por qué no está, tengo la impresión de que es un problema que hice con una versión de mi repositorio. Aquí está. Y justamente para que, como ya estaba, ya tenía el tiempo encima, utilicé ChatGPT para que me echara la mano. Déjenme hacer algunas cosas. Como ustedes pueden ver, déjenme hacer algunas cosas porque si de verdad estoy. Ahí está, voy a cerrar esto también. De hecho, fue un copy-paste descarado. Le pedí a ChatGPT que hiciera un artículo sobre la creación de tablas Spark SQL utilizando la opción Partition By. Cuando yo creo una tabla, disculpen, ya lo tenía, pero no sé qué pasó con ese capítulo. Cuando yo creo una tabla, se los voy a colocar en el chat. Yo tengo diversos elementos. Creas una tabla si no existe, por ejemplo. Le voy a colocar el nombre de la tabla. Puedo definir el esquema de las tablas. Puedo añadir comentarios. Puedo decirle qué tipos de datos utilizar. Algunas opciones particulares, que lo tenemos aquí abajo. Pero las más importantes son Partitioned By y Clustered By. También tengo Sorted By. ¿Qué es lo que hace Apache Spark? Lo que hace es, en la ruta en donde yo le indiqué, dame un segundito, ¿dónde está? Que es Spark Warehouse, crea un directorio que corresponde a la tabla y me va a crear estos archivos en el formato que yo le indiqué. En este caso, le estoy diciendo que utilice Parquet. Cada uno de estos elementos es una partición, es decir, está desmenuzando la tabla en pequeñas porciones. Yo puedo decirle cómo desmenuzar estas tablas a través de un particionamiento en una columna o a través de un agrupamiento. Clúster es agrupar. ¿Qué son las tablas particionadas? En el contexto de Spark SQL, las tablas particionadas son tablas que se organizan físicamente en el sistema de archivos con base en una o varias columnas específicas. Entonces yo puedo optimizar cómo se distribuyen estas particiones. Y entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Optimízame el particionamiento a través de estampas de tiempo. Entonces, si tú tienes una columna con estampas de tiempo, tú puedes hacer que se optimice el almacenamiento y distribución de estos archivos por esta partición. En lugar de almacenar todos los datos en una sola ubicación, los datos se dividen en subdirectorios en función de los valores de las columnas de partición especificadas. Y entonces tú le puedes decir, particióname por una tabla que tiene fechas. Y entonces te va a particionar y te va a colocar un subdirectorio mayo 2023, junio 2023, julio 2023, y entonces tú vas a tener de manera más ordenada las fechas a partir del particionamiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
definir la columna de partición. Lo más común es que sea un orden cronológico. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener una columna año y entonces voy a crear subdirectorios que van a estar particionados por año. ¿Cómo lo hago? Eso lo voy a copiar porque no está tan correcto. De hecho, es muy buena la herramienta de ChatGPT, pero tienen que identificar algunos errores. Estoy creando una tabla que se llama tabla particionada. Yo le puedo colocar opciones como la ruta o el tipo de compresión. Le estoy diciendo que haga una partición con respecto al, bueno, por ejemplo, voy a colocar año. Y luego voy a tener otra que es mes. Entonces me va a crear subdirectorios para estos elementos. Tengo una tabla particionada y le voy a colocar año. Y no sé, qué sería bueno, transacción. Aquí es en donde entran los criterios. Por ejemplo, estoy creando una tabla que tiene año, mes y un identificador de transacción. Desde un segundo. Bueno, aquí está. Bueno, ahorita lo arreglo. Estoy creando una tabla en donde estoy definiendo mi esquema. Año que es entero, mes que es entero. Ah, me faltó 20 aquí. Faltó 20. Estoy definiendo ciertos criterios. Sí, efectivamente, Antulio, es para optimizar consultas. Por ejemplo, tú estás haciendo cierres anuales. A ti lo que te interesa es generar un particionamiento primordialmente por año. No te vas a estar metiendo a buscar todos los registros de años anteriores. Solamente vas a buscar aquellos registros del año 2016, por ejemplo. Y entonces lo que va a hacer Spark
es irse a este subdirectorio 2016 y ahí ya tienes los datos. Es mucho más fácil para Spark hacer este particionamiento porque ya ustedes tienen un criterio muy específico y no tiene que ser una búsqueda completa. Si tú estás buscando por el año 2016, ya está apartado, ya está en el subdirectorio. Esto sustituye de cierta manera el indexado. Aguas. Puedo utilizar mes como segundo elemento, pero ¿qué pasa si yo tengo bases de datos en donde lo más importante es el identificador de la transacción? Y entonces yo quiero que, si es secuencial, que en lugar del año o el mes, lo que tome como elemento para hacer el particionado es el identificador de transacción. Simplemente lo defino aquí, partitioned by. Y entonces me va a separar a partir de los IDs. A lo mejor yo tengo una matrícula y esa matrícula está ligada a fechas y entonces yo puedo decirme, ¿sabes qué? Búscate las fechas con 75,000 porque corresponden a cierta generación de alumnos. Nosotros podemos identificar elementos para particionar, pero no solamente va a ocurrir esto. Además del particionamiento, y me regreso a ChatGPT que me ayudó. Bueno, las tablas particionadas ofrecen varias ventajas claves, mejoran el rendimiento. Al dividir los datos en particiones, Spark puede leer y escribir datos de manera más eficiente, ya que solo necesita accederlas para las particiones relevantes. Optimiza las consultas. Las consultas que filtran datos en función de las columnas de partición se ejecutan mucho más rápido. Gestión eficiente de datos históricos. Y ahorro de espacio en disco. Esa es una de las ventajas de la... Es más, déjenme les copio, les comparto, que también es bien bonito, mi chat. Tengo otro tipo de tabla, que son las tablas agrupadas, bueno, o distribuidas. En el contexto de Spark SQL, las tablas distribuidas son tablas que se organizan físicamente en el sistema de archivos y se distribuyen en función de una o varias columnas especificadas. Se organizan físicamente. A diferencia de las tablas particionadas, donde los datos se dividen en subdirectorios, las tablas distribuidas se organizan de manera que los datos se distribuyen en varias particiones o fragmentos en función de los valores de una o más columnas. Esto permite una distribución eficiente de datos y una paralelización mejorada de las consultas. Imagínense que en lugar de tener estampas de tiempo, lo que me interesa son regiones geográficas. Y yo tengo una tabla que identifica la región. Y entonces tengo las operaciones en el occidente, tengo operaciones en el sureste y tengo operaciones inclusive fuera del país. Y entonces yo puedo hacer una clusterización por esta columna y voy a agrupar en regiones. Ya no me interesa tanto el tema, y lo puedo hacer, el tema del tiempo, sino en qué región se generó una operación. Y entonces lo que tengo que hacer es clustered by. Y entonces selecciono una tabla, pero físicamente voy a utilizar la columna región. ¿Cuáles son las ventajas de las tablas distribuidas?
Mejora el rendimiento de consultas. Porque entonces, si yo tengo a mis, imagínense que tengo una sucursal en el extranjero y tengo un contador que está haciendo mis declaraciones y todos mis procesos fiscales en Estados Unidos. A él no le interesa lo que está ocurriendo en México. Quiere hacer queries sobre las operaciones en Estados Unidos. Al utilizar clustering, él únicamente va a hacer búsquedas en la región Estados Unidos. Y entonces estoy agrupando operaciones por una columna llamada región o país. Mejora el rendimiento de las consultas, distribución eficiente de los datos. Las tablas distribuidas permiten una distribución eficiente en el clúster. Aquí ya no estoy hablando de que lo guarden subdirectorios, sino que yo tengo un clúster de datos y lo va colocando en un clúster específico. Optimización automática. Ya no necesitan hacer una distribución de los datos a mano. Y una reducción de la necesidad de reparticionar datos. ¿Cuáles son las diferencias? Partitioned by organiza todo en subdirectorios en el sistema de archivos. Otra vez, mejora la eficiencia de lectura y escritura, optimiza las consultas. Y Partitioned by es útil cuando se necesita organizar los datos en función de categorías específicas, como fechas, regiones geográficas o categorías de productos. Es especialmente beneficioso para conjuntos de datos con consultas frecuentes que filtran datos en función de estas categorías. Clustered by. Con Clustered by los datos se organizan en función de las columnas y las va a distribuir. Los datos se distribuyen de manera uniforme en varias particiones en función de los valores de las columnas de distribución. No son directorios. Nosotros, por lo general, tenemos clústeres distribuidos. Por eso es Clustered by. ¿Qué beneficios tiene? Mejora el rendimiento de la consulta. ¿Por qué? Porque si está agrupando, entonces yo puedo dedicar servicios específicos a un sector de esa tabla que está clusterizado. El uso típico se utiliza cuando se necesita distribuir eficientemente los datos en el clúster de datos para mejorar el rendimiento de las consultas. Es beneficioso en situaciones en las que se espera que las consultas realicen agregaciones o joins en las columnas de distribución, ya que reduce la necesidad de reparticionar datos durante las operaciones. Digamos que es un group by previo. Lo interesante es que ambas se pueden utilizar. Y otra vez. Y resumen, esto es también lo bonito de esta cosa, también resumen. Partitioned by se utiliza para organizar los datos en subdirectorios y mejora la eficiencia de lectura y escritura, mientras que Clustered by se utiliza para distribuir los datos en función de columnas de distribución. Es como un group by previo. Y mejora el rendimiento de las consultas. Ustedes pueden tunear este tipo de aplicaciones utilizando Partitioned by o Clustered by. La optimización del uso al final de cuentas esto es un data lake, del uso de su data lake va a hacer que sea mucho más rápido cuando estamos hablando de grandes cantidades de información, acceder y procesar los datos. Clustered by y Partitioned by son los elementos principales. De hecho, este iba a ser el último capítulo. No sé qué pasó con el capítulo 17. Voy a ver qué hice. Alguna trasteada hice. Y con esto terminaríamos. Me faltan algunas cosas, me faltan temas avanzados, me falta explorar muchas funciones, muchos casos de uso específicamente para analítica. Yo creo que el siguiente curso, no estoy seguro de darlo, ya aumentó mucho la presión de trabajo por fin de año, pero vamos a ver si lo podemos hacer.
Va a ser sobre PySpark y la manera en cómo PySpark puede trabajar. PySpark extiende a SQL, a Spark SQL, porque PySpark sí puede manejar el data lake sin estructuras tabulares. La única condición para utilizar Spark SQL es que ustedes tienen que utilizar estructuras en forma de tabla. Si no hay una estructura con un esquema bien definido, es decir, no hay datos estructurados, no pueden utilizar Spark SQL. Y entonces van a necesitar utilizar o Java, o Scala, o Python. Vamos a trabajar en el siguiente curso en cómo hacemos algo similar a esto, pero para prácticamente cualquier tipo de estructura de datos, sin estructura, semiestructurada o con una estructura tabular. Y entonces vamos a utilizar PySpark para utilizar estos elementos. Además, ya que entramos en el tema de SQL, estas son las bases. La analítica tiene técnicas más avanzadas, tiene estrategias de almacenamiento, de creación de tablas, de denormalización, de generación de, ya no está tan de moda, pero de generar estructuras como cubos, optimización de vistas, total, un montón de herramientas para optimizar las consultas. Quizás, y eso tampoco lo prometo, pero esperemos que así sea, llevemos una capacitación específica sobre queries optimizados de SQL. Ese sí va a estar un poquito más complejo, déjenme ver cómo lo podemos hacer, pero es interesante porque al final de cuentas, a partir, aún cuando Spark SQL genera una estrategia de optimización, nosotros podemos todavía mejorar esta estrategia si utilizamos consultas refinadas. Si el chiste es quitarle unos cuantos milisegundos a las operaciones, que al final de cuentas cuando hacemos una consulta gigantesca se convierte en minutos o en horas de eficiencia, vale la pena optimizar nuestros queries. Entonces eso es lo que viene, esperemos que sea pronto, que tengamos el tiempo para esto. Y bueno, pues con esto terminaríamos y les agradezco muchísimo que hayan podido estar. Gracias por su paciencia. Disculpen ustedes, el trabajo se complica, pero de verdad estoy muy agradecido de que hayamos llegado hasta aquí. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.